Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Mayer, soy profesora investigadora y mis temas o mis asignaturas en las que soy titular son las que tienen que ver con la metodología de la investigación, investigación científica, técnicas de investigación, etcétera. Y el día de hoy vamos a abordar un tema de interés para aquellos que hacen estudio de mercado, para aquellos que hacen investigación científica, que quieran hacer una tesis, una tesina, escribir, hacer un proyecto de investigación para escribir en alguna revista científica o redactar un libro. Una de las técnicas o uno de los análisis que se realizan es el análisis multivariable y el día de hoy les voy a presentar una guía práctica y rigurosa con las fases que intervienen para poder comprender, seleccionar y aplicar estadísticas multivariantes en el ámbito pues, de este tipo de investigación. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el proceso de investigación tiene una técnica de un procedimiento bien específico. Este proceso de investigación tiene esas etapas o fases o pasos secuenciales que van desde la indagación preliminar del fenómeno de interés, el fenómeno del estudio, hasta la parte de la formulación de objetivos, diseño de proposiciones o hipótesis y hacer toda la parte del diseño del trabajo de campo. Em, Cuando hablamos del diseño del trabajo de campo en investigación científica, cuando estás estudiando un posgrado, regularmente lo que te piden es un protocolo de investigación, que es ese diseño de todo el trabajo que vas a realizar para tu estudio empírico, ¿verdad? Y bueno, ahí explicas cómo vas a recoger los datos que posteriormente vas a analizar, qué técnicas vas a aplicar o cómo vas a depurar información y finalmente cómo vas a analizar los datos para poder entender mejor ese fenómeno y poder abordar tus hipótesis y los objetivos que te trazaste en tu proyecto de investigación. Cuando hablamos de indagación preliminar, pues es esa toda la información que nosotros hacemos mediante un estudio teórico. Y en el estudio teórico va desde la revisión de la literatura, construcción de nuestro marco teórico, identificación de problemáticas, este, hacer la justificación teórica de la importancia de tu proyecto de investigación, pero bueno, conocer toda la parte del estado del arte y el estado de la cuestión y los antecedentes del fenómeno que tú estás estudiando, tanto en la parte de los aportes y los últimos hallazgos que se han encontrado sobre el fenómeno, así como quiénes son los precursores, quiénes son los autores principales que abordan el tema, cómo se ha desarrollado el fenómeno en los diferentes contextos geográficos, etcétera. Es decir, toda la parte de los antecedentes para comprender muy bien desde que se conoce ese fenómeno a la actualidad cuál ha sido ese desarrollo y cuáles han sido esos avances y cuáles han sido sus aportes y también qué es lo que falta por investigar y por conocer sobre el fenómeno de interés eh, eh, que tenemos en nuestro estudio. Entonces, para esto, pues una de las primeras etapas o la primera etapa sería esa planificación de saber cómo vamos a obtener esos datos para hacer nuestro estudio empírico. Una vez que ya hicimos el estudio teórico, que ya construimos marco teórico, que ya hicimos revisión de la literatura y que ya diseñamos hipótesis, objetivos, tenemos alguna pregunta de investigación inicial o varias, pues ahora sí tenemos que diseñar cómo vamos a recoger la información. Y el primer cuestionamiento es si para yo conocer
o analizar empíricamente este fenómeno de estudio, voy a recopilar datos primarios y o secundarios. Y si yo voy a trabajar con datos secundarios, pues tengo que cumplir ciertos requerimientos para que esos datos tengan validez, para que esos datos sean confiables. Entonces voy a procurar que mi fuente de datos secundarios sean fuentes confiables. Es decir, si voy a trabajar con datos a lo mejor secundarios, pues a lo mejor los estoy bajando de INEGI o de alguna de secretaría o de alguna dependencia, pero tenemos que asegurar que esa dependencia de donde nosotros estamos obteniendo sus datos secundarios tengan un criterio o tengan un proceso o sigan procesos o procedimientos científicos confiables para poder yo tener esa certeza de que esos datos tienen un tratamiento de investigación científica, ¿verdad? Ahora bien, cuando yo voy a trabajar con datos primarios, pues tengo que ver con qué instrumento voy a recoger esos datos primarios. Si voy a diseñar un cuestionario, voy a hacer un muestreo, pues tengo que tener en cuenta los instrumentos de análisis y los requerimientos que tenemos para poder utilizar esa información, ¿verdad? Ahora bien, un mal diseño del cuestionario, un mal muestreo, eh, unos márgenes de errores amplios dentro del trabajo de campo, pues no se van a poder corregir una vez que ya llegamos a la fase del análisis. Eso es en este proceso de recolección de datos y desde antes, desde la planificación del protocolo de la investigación. Y luego de los cálculos, tanto del muestreo como de las pruebas del instrumento, las pruebas estadísticas que nosotros vamos a elegir y utilizar, pues deben de estar respaldadas y justificadas, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Eh, y bueno, sabemos que el análisis multivariante como foco central es cuando nosotros dentro de nuestro proyecto de investigación tenemos más de dos variables en el análisis, ¿verdad? Es decir, em, hay un fenómeno que se quiere investigar de manera multidimensional y a menudo es necesario aplicar técnicas multivariantes para comprender el fenómeno donde intervienen estas variables, estas más de dos variables del estudio. Entonces, el objetivo pues de esta presentación es precisamente ayudarles a identificar cuáles son las técnicas más adecuadas dependiendo el número de variables o el propósito de su proyecto de investigación. Ahora, hay varios conceptos que tenemos nosotros que irnos familiarizando. Em, cuando es que nosotros llamamos que es un análisis multivariable, bueno, se considera multivariable todo método estadístico que analiza simultáneamente más de dos variables, ¿verdad? Dentro de una observación. Ahora, la clasificación se basa en tres criterios fundamentales. El primero es el tipo de relación entre las variables, el segundo es la escala de medida y el tercero es el número de variables dependientes. Entonces es bien importante que nosotros cuando hacemos la clasificación de las variables y el diseño de la matriz de los ítems para poder medir, analizar cada variable que interviene en nuestro fenómeno, tengamos en cuenta una debida clasificación de las variables y
tengamos en cuenta el número de las variables. Entonces, yendo al primer punto, ¿verdad? La relación entre las variables habla de si es una variable dependiente o una variable independiente, si hay interdependencia o si hay dependencia. ¿Cuándo es interdependencia? Ok, todas las variables tienen el mismo tratamiento y son métodos descriptivos. Entonces ahí estamos hablando de un método de interdependencia. Por ejemplo, un análisis factorial, un análisis clúster o de escalamiento. Regularmente utilizamos factorial, clúster o escalamiento cuando tenemos muchos datos y lo que queremos es agrupar o seleccionar, agrupar estos datos o realizar factores para evitar que entre ellos haya ruido, ¿verdad? Ahora, hablamos de dependencia cuando hay variables explicativas y explicadas, o variables explicativas y variables dependientes, o variables independientes y variables dependientes, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos variables dependientes y variables independientes, entonces vemos que tenemos métodos explicativos. Y para los métodos explicativos podemos utilizar regresiones, ANOVA, análisis discriminante, por mencionar algunos, ¿verdad? Ahora, lo otro que tenemos que tener mucho cuidado es en la clasificación de las variables de acuerdo a su escala de medida. Es decir, algunas variables son métricas y algunas variables son categóricas, ¿verdad? Tenemos que ver, yo tengo cuáles son mis variables métricas o no métricas, cuáles son mis variables categóricas, ¿verdad? Entonces voy a identificar qué escala tiene mi variable, porque la escala es la que va a condicionar la elección del método. Yo no puedo decidir que voy a utilizar un determinado método de investigación solamente porque es el método de moda o es el método que me dicen que tengo que seguir porque es el que tiene mayor rigor científico. No, 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 no. El método va a ser, lo vamos a elegir a partir de las categorías y los criterios y las clasificaciones de las variables de mi estudio. ¿Ok? Ahora, otro criterio es el número de las variables dependientes. Yo tengo que ver cuántas variables dependientes tengo. El método de dependencia, el número de variables a explicar es relevante en un trabajo de investigación empírico cuantitativo. La regresión requiere una variable dependiente. El análisis de MANOVA precisan varias variables dependientes, o sea, más de una variable dependiente. Entonces, yo tengo que identificar cuántas variables tengo, cuántas variables dependientes tengo, cuántas variables independientes tengo. Ajá. Ahora, yo tengo que identificar si mis variables son cualitativas o cuantitativas, y luego en qué categoría de razón están. ¿Cómo identifico eso? Dependiendo del diseño de los ítems. Yo necesito, para recolectar los datos, diseñar una serie de preguntas para medir cada una de las variables que intervienen en mi estudio. A estas preguntas les llamamos ítems, ¿verdad? Y ese diseño tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser justificado teóricamente, tiene que ser respaldado y avalado. Por lo general tienen un hilo conductor con el marco teórico y yo tengo que tener mucho cuidado de formularlas adecuadamente, justificadamente. ¿Por qué? Porque una mala formulación de los ítems eh, puede introducir sesgos, ambigüedad o impedir el análisis multivariable deseado, ¿verdad? Entonces, los ítems o las preguntas deben de formularse
de manera clara y precisa. Deben ser unívocas, es decir, fáciles de entender, no deben ser ambiguas, deben de tener una redacción bastante clara. Muchas veces nosotros debemos de eliminar jergas, tecnicismos para que quien vaya, el sujeto de análisis que vaya a contestar o la muestra que vaya a contestar mi instrumento no tenga problemas de entender la pregunta, ¿verdad? Es decir, para que el público objetivo pues pueda comprender perfectamente lo que estamos preguntando. Neutralidad y ausencia de sesgo. Vamos a evitar formulaciones que sugieran una respuesta preferente o que puedan influir en la percepción del encuestado, ¿verdad? Las preguntas deben de ser imparciales y deben de obtener información objetiva. Debe de haber coherencia en la escala de medida. Si yo en mis formatos de respuesta estoy poniendo una escala Likert, pues, y mi escala Likert es del 1 al 5, pues todos los ítems que se midan por escala Likert deben ser con esa misma escala de medida, del 1 al 5. Ajá. Debe estar también alineada con la escala de medida que se utilizará en todo el análisis, si es nominal, ordinal, intervalo o de razón. Bien, ahora, cada ítem debe contribuir directamente a los objetivos. Es decir, nosotros desde el diseño del instrumento debemos de revisar que cada una de las preguntas de nuestro cuestionario, ya sea para el guión de entrevista o para la encuesta o para el guión del focus group, estas preguntas realmente aporten a los objetivos de mi trabajo de investigación. Y que realmente vayan a dar datos o estas ítems, estas preguntas, me vayan a proporcionar los datos necesarios para yo poder contrastar hipótesis, para yo poder evaluar proposiciones. Entonces, antes de cualquier análisis estadístico, vamos a garantizar la calidad y la fiabilidad de los datos. La validación y depuración son pasos muy importantes para asegurar el resultado de las técnicas multivariables. ¿Ok? Entonces necesitamos que haya coherencia, verificar la ausencia de datos faltantes, que no haya duplicados o que no haya información contradictoria entre los datos que obtuvimos de los encuestados o de los entrevistados. Estos datos duplicados, estas ausencias de información pueden sesgar estadísticamente nuestros modelos multivariables. Entonces tenemos que revisar nuestra base de datos una vez que ya recopilamos la información, que ya recogimos los datos, pues hay que revisar que esos datos no estén duplicados, no haya valores perdidos, no haya ausencia de datos y que no sean contradictorios, ¿verdad? También vamos a identificar si hay valores atípicos, ¿ok? Hay que identificar, gestionar que las observaciones extremas que pueden distorsionar las relaciones entre las variables y la robustez de los análisis. Entonces, vamos a observar nuestra base de datos, a identificar si hay esos valores atípicos, que se nos fue a lo mejor un número de más, que hubo una distorsión, un error a la hora de vaciar la información en el formulario, en el Excel, en el software donde nosotros estamos, vamos a hacer nuestras corridas de análisis. ¿Ok? Otro punto es asegurar que todas las variables estén correctamente codificadas y que el formato sea compatible con las herramientas de análisis estadístico avanzadas. ¿Ok? Entonces, desde que nosotros estamos formulando nuestra matriz de variables y nuestra matriz de ítems, pues vamos codificando nuestras variables
porque después esa codificación la vamos a utilizar en nuestros softwares de análisis de datos. Y bueno, de haber una consistencia lógica, vamos a implementar controles lógicos para detectar inconsistencias tanto en las respuestas eh, como en la tabulación de los datos, ¿verdad? Una vez que nosotros ya aseguramos todas esas, que la base de datos está bien estructurada, vamos nosotros a proceder, ahora sí, a hacer las corridas para las tablas para hacer el análisis de la información. Pero ojo, regresándonos un poquito, cuando yo estoy haciendo este trabajo de validez, algo que se les aconseja es que hagan su matriz de variables para el diseño de ítems. Eh, Ustedes van a nombrar su variable, la van a codificar, la van a describir, pero van a identificar qué tipo de variable es, si es cuantitativa o es cualitativa, qué escala de medida ocupa, de razón, ordinal, nominal, eh, cuáles son estas escalas de medida, cuál es el tipo de variable, con la descripción, la variable, las ítems, si hay variables extrañas, si hay variables ficticias, si hay dummies, si son binarias, es decir, yo tengo que hacer una muy buena clasificación de mi variable, identificar muy bien sus escalas de medida y ver el tipo de variable que es. Una correcta definición de las variables va a permitir que pues nuestro trabajo empírico sea confiable. ¿Verdad? Ahora bien, hay métodos de interdependencia y hay métodos de dependencia. Los métodos de interdependencia no se distinguen entre variables, ¿ok? Van a recibir el mismo tratamiento. Lo mencionaba anteriormente. Es, por ejemplo, cuando tenemos una base de datos y esta base de datos es muy robusta, tenemos muchísima información, entonces para evitar sesgos, eh, problemas de colinealidad, pues lo que hago yo es agruparlos, hacer un resumen de la información estructurada subyacente a través de un análisis factorial, voy a identificar o voy a agrupar a través de un análisis clúster y hacer subconjuntos para hacer grupos homogéneos para evitar que se estén explicando y se estén contradiciendo y que voy a identificar si hay diferencias entre sí, entre estas agrupaciones, ¿verdad? Esto me permite clasificar y obtener tipologías no identificadas previamente en el estudio al momento que yo diseñé el cuestionario, la encuesta. Uh-huh. Otro método es el análisis de correspondencias. Este es muy interesante porque trabaja con variables categóricas y me va generando a mí unos mapas perceptuales que son muy útiles para posicionar los productos, posicionar las marcas, para posicionar las variables de acuerdo a ciertos valores de identidad, ¿verdad? Y luego están los de escalamiento multidimensional que trabaja a partir de matrices, de distancias, de pruebas de similitud, de preferencias, vamos a identificar dimensiones que puedan ser relevantes, me va a permitir visualizar el posicionamiento de las variables. Entonces, bueno, todos estos métodos de interdependencias lo que realmente hacen es clasificar la información de las, bueno, clasificar los datos para obtener una mejor representación de las variables y poder yo hacer síntesis de todo el mundo de información que yo voy a tener, la voy a sintetizar, la voy a concentrar, la voy a clasificar y voy a poder tener una mejor representación de las variables a través de esos datos. Eh,
Entonces, fíjense, aquí yo pongo un esquema que es de Teodoro Luque, donde a través de las escalas de las variables yo puedo identificar cuáles son los métodos de interdependencias que yo debo de aplicar en mi trabajo empírico. Entonces, si yo en las escalas de las variables tengo escalas métricas, lo que se recomienda es que yo realice un análisis factorial, un análisis clúster o un análisis de escala multidimensional métrico. Pero si las escalas de mis variables son no métricas, entonces yo lo que ahí voy a aplicar es un análisis de escala multidimensional no métrico, un análisis de grupos no métrico o un análisis de correspondencias múltiples. Ahora, en el caso de las escalas de variables no métricas, cuando yo hago un análisis de escala multidimensional no métrico, tengo dos opciones de trabajo, el de similitudes y el de preferencias. ¿Ok? Bien, ahora recuerden, esto es únicamente para yo agrupar y sintetizar la información, los datos para el análisis de las variables de mi estudio empírico cuantitativo. Ahora, cuando yo ya quiero explicar y predecir las variables, lo que yo tengo que hacer es entonces elegir el método de dependencia. El método de interdependencia no me permite a mí explicar o predecir variables. Únicamente los voy a utilizar para agrupar, para clasificar, para sintetizar, sobre todo cuando tengo una base de datos muy robusta, cuando tengo demasiadas variables o tengo muchos ítems para medir mis variables, pues entonces yo primero voy a aplicar un método de interdependencia. Pero ya cuando yo quiero explicar o predecir a mí el comportamiento de mis variables, entonces ahí yo voy a aplicar un método de dependencia, ¿verdad? Y aquí sí es importante que yo distinga entre mis variables independientes y mis variables dependientes. ¿Cuáles son las variables explicativas y cuáles son las variables a explicar? ¿Verdad? Ahora, en función de esto, va a ser la técnica o el método que yo voy a utilizar, ya sea que tenga que aplicar un método de regresión lineal múltiple o a lo mejor de segmentación jerárquica o una regresión logística, regresión logic o un análisis discriminante o que vaya a ser una ANOVA, una ANCOVA, un MANOVA, ¿ok? Este tipo de métodos o esta selección de qué métodos va a ir en función de el tipo de variable o el tipo de variables que intervienen en mi estudio. Entonces, si yo tengo una variable dependiente métrica, independientes métricas o ficticias, y se explica y se anticipan comportamientos, por ejemplo, ventas, gastos, en función de otras variables, aquí yo les pongo el ejemplo de precios, publicidad. Bueno, pues yo voy a hacer una regresión lineal múltiple. Pero si la dependiente métrica e independientes son categóricas, entonces aquí yo voy a utilizar una ANOVA, una MANOVA o una ANCOVA. Va a ser muy útil este método o estos métodos para diseños experimentales, para medir impactos, para medir valores de satisfacción, intensidades, ¿ok? Ahora bien, si yo identifico o quiero identificar segmentos mediante participaciones interactivas de la muestra según las variables predictoras y voy a hacer segmentaciones
y estos segmentos van a ser exhaustivos y mutuamente exclusivos, ahí entonces el método que yo tengo que seguir es de segmentación jerárquica. Ahora